Gracias, y eso que Cristóbal dijo que no era abogado, ¿eh? Impresionante. Bueno, ahora vamos a salir un poquito de los temas estrictamente legales, porque además no es mi campo y probablemente respecto a lo que ha venido sucediendo estos días es donde yo en lo particular podría aportar menos. Yo quisiera hacer un par de comentarios, 3 o 4 puntos que me parecen relevantes, que surgen desde otra mirada, que surgen desde, más bien diría uno, la mirada internacional, regional, que necesariamente es el rol que me compete ahora. Yo estoy ahora a cargo de una organización, y aprovecho de presentarles la organización, que es la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, ese es el acrónimo, cuya sede está en Quito, Ecuador, y que estamos este año celebrando nuestro aniversario 50. Digo esto para connotar que es una organización que tiene una larga historia y que nació en consecuencia el 73. Por algo estamos cumpliendo 50 años y por lo tanto nació en un momento en que los debates de la energía eran otros, aunque algunos de ellos, como la seguridad energética, se repone de alguna manera los últimos tiempos a propósito de eventos globales, bélicos, pandemias, etc. Pero hoy día obviamente que la agenda está situada en otros segmentos y desafíos del sector energético, donde obviamente la transformación del sector, las transiciones energéticas, y así nos gusta describirlas nosotros desde OLADE en América Latina y en el mundo, quiero decir en plural, son el elemento central de la agenda energética de los países. Los países están todos transformándose en un momento a una época diferente, asociada a lo que Irina decía y nos presentaba inicialmente, incorporando básicamente energías limpias como vector principal, entendiendo que el sector energético es el que mueve la aguja definitiva respecto a los esfuerzos de combate al cambio climático. 75% de las emisiones provienen del sector energético, lo decía Irina. Por lo tanto, lo que se haga o no se haga en el sector energético es, en definitiva, el impacto concluyente respecto a este esfuerzo que los países tienen comprometido a nivel global, internacional. Ahora, en un par de días más, empieza la COP28, donde se recreará toda esta discusión y obviamente se nuevamente mirará los compromisos hacia adelante. Entonces, simplemente este primer punto para presentarles este panorama. Esta organización, como digo, sucede en Quito, somos 27 países de América Latina y el Caribe. Es una organización intergubernamental, es decir, está compuesta por los gobiernos de los 27 países y nuestra gobernanza es básicamente grupo de expertos técnicos, pero fundamentalmente los que nos dan nuestras directrices estratégicas son un comité de ministros de energía de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, 2 o 3 comentarios que me parecen que pueden significar algún aporte a esta discusión desde este plano, no de lo estrictamente legal o probablemente específico que ustedes han venido viendo estos días, ¿no? Lo primero es que una cosa es el cumplimiento de la norma, de la regulación, pero también cabe una reflexión en este punto respecto al estándar de la regulación, al nivel y el grado de exigencia del marco regulatorio. Y digo esto porque una de las atractivos de esta pega nueva mía que tengo, que uno mira la región, mira los países, y se da cuenta que hay una serie de desafíos, debates, conversaciones que uno las ve en Chile, pero las ve con la misma frecuencia e intensidad en otros países, en América Latina al menos. Y en ese contexto creo que este tema del marco regulatorio, hoy día algunos llevado esto a la aplicación del mismo, con este concepto que
algunos plantean de la permisología y el desafío que eso implica para el desarrollo de los proyectos, es un asunto que no solo se debate con intensidad en Chile, se debate en general en América Latina, y creo que ahí hay un aspecto que es también muy importante desde el punto de vista de la política pública, que hay que poner atención, porque, como digo, el cumplimiento tiene que ver con el estándar de la norma, y hay un acento que hay que poner algún grado de reflexión para, en definitiva, primero tener un impacto en lo que finalmente se busca, que es el cuidado de los bienes públicos asociados a esta regulación, los temas ambientales en este caso, pero también el despliegue de las inversiones, que son un asunto central desde el punto de vista justamente del cumplimiento del compromiso de lo ambiental, desde el despliegue sobre todo de las inversiones, en este caso de energías renovables. Por lo tanto, el primer punto es simplemente compartir con ustedes que este aspecto me parece que tiene una trascendencia más allá de lo nacional, y creo que de organizaciones como la nuestra o la ADE le cabe un rol de poder reflexionar y eventualmente aportar a la política pública para que esto sea en definitiva también más amigable a los distintos bienes, como digo, públicos que trata de tener en cuenta, ¿no? Un segundo lugar, y lo decía Peter creo que al principio, y creo que es un asunto centralísimo, ya cayendo a lo específico y las obligaciones de esta ley, es el rol que le cabe a los gobiernos corporativos, a la gobernanza de las distintas instituciones públicas, privadas. Incluso entiendo que esto va más allá de la propia empresa. Irina preguntaba, creo que también las fundaciones, a propósito de debates o hechos que hemos tenido en Chile, y creo que la gobernanza es un asunto central en tanto estructura y en tanto funcionamiento. Y aquí una reflexión nuevamente de carácter más allá de lo nacional. Y esto es interesante cuando uno mira Chile versus la región. En Chile el sector energético, eléctrico en particular, es completamente privado. En Chile en general, por las reformas de los 80, este sector y muchos otros tiene esa estructura institucional y económica. Pero eso no pasa en el resto de América Latina. En América Latina la excepción es Chile, desde la perspectiva de esa propiedad. Y esto es un asunto también muy central a la hora de pensar cómo trascenderá este tipo de estándar eventualmente en una mirada más allá de nuestro país. Quiero decir, en general, en América Latina, el sector energético, no solo eléctrico, sino que el sector energético en general es un sector mixto y con presencia intensa del sector público. Y por lo tanto, eso supone gobernanzas distintas también en las empresas, responsabilidades distintas, y lo que quiero resaltar con esto es que, claro, nosotros tenemos liderazgo en incorporar marcos regulatorios nuevos, pero entre otras cosas también tiene que ver con nuestra propia realidad e institucionalidad económica en ese sentido. Un tercer punto que me parece también relevante compartir desde esta dimensión es, no sé si la expresión es correcta, pero uno pudiera decir algo así como la responsabilidad extendida, es decir, más allá de mis fronteras. Hoy día hay muchas empresas que tienen presencia, obviamente la mayoría en este sector energético, no solo en mercados nacionales, hay muchas translatinas que tienen su vocación de locación en países de América Latina. Yo entiendo que esta ley, si hay un delito en una sucursal en otro país de una empresa chilena, no aplica, entiendo. En todo caso, ahí hay un punto que yo colocaría como la pregunta respecto al tema, pero claramente hay efectos reputacionales, hay efectos incluso financieros, del punto de vista del financiamiento, etcétera. Y nuevamente, desde esta mirada regional, creo que es un aspecto interesante a colocar en la discusión hacia adelante, ¿no?
Y por último, una reflexión también, dado el carácter de sector energético con la omnipresencia de la regulación, es la necesidad de tener en cuenta, hay algunos casos, Cristóbal mencionaba un par de ellos anteriormente, de la responsabilidad que le cabe al Estado cuando mandata proyectos que son desplegados por los privados. En definitiva, allí hay un debate que se tiene que seguir desarrollando. Hay casos que conocemos y por lo tanto hay que hacer doble o triple clic en eso, porque eso es planificación. El Estado se compromete con un determinado desarrollo de un determinado sector, realiza en consecuencia un llamado para que aquello se despliegue y el inversionista tiene que emprender ese proyecto en el territorio, con todo lo que significan los desafíos que hoy día conocemos. Y ahí hay un tema que probablemente está abierto a la discusión y de alguna manera creo que también tiene una relación con estos temas. Muchas gracias.